Bueno, hoy damos un comienzo al nuevo formato que vamos a hacer una mesa redonda. Otra vez gracias a Arcón, gracias a Paula, gracias a Irene, a César, Víctor. Y bueno, si tuviéramos que relatar el currículum de los 5 señores que tenemos aquí, nos tirábamos 3 programas. Por lo tanto, ya aparecen los nombres en los listados, buscarlos, porque cada uno en su área ha cometido bastantes cosas maravillosas. Así, fechorías no, ninguna. Juan Pedro García, director de SAP. Senén Barro, director del CITIUS. Álvaro Perales es profesor del Departamento de Automática y experto en computación cuántica, ¿era? El maravilloso Gonzalo Angulo, que es, aparte de ser una de las personas más interesantes que yo conozco, es catedrático de empresas, si no me equivoco. Y mi amado David María, que aparte de ser profesor actualmente de la Universidad Rey Juan Carlos, 25 años ha sido informático, empresario. Ha sido empresario. Entonces, la idea de hoy es un poco dar unas pinceladas sobre algo que es imposible de adivinar, pero bueno, vamos a jugar aquí todos un poco a saber hacia dónde vamos y qué es un poco lo que nos podemos encontrar de aquí a meses, a años o incluso hasta donde podamos elucubrar. ¿Con qué podíamos hablar o qué es lo que podíamos empezar a hablar? Pues a mí me gustaría que Juan Pedro nos diera una perspectiva de lo que es inteligencia artificial en el sector privado, que quizás es de lo que más alejados estamos, a pesar de que todos hayamos hecho cosas, pero él está bien metido en el sector privado. Tiene varios coches grandes y buenos. Bueno, pero eso va con el sueldo y con el esfuerzo. No te veo yo que estés muy colorado de esforzarte. Bueno, Se ha esforzado más mi padre que tú. No te creas. Tengo mis días. Bueno, a ver, primero agradecer siempre a Luis y al equipo que nos inviten aquí a hablar un poco de lo que pensamos y lo que sentimos. Y desde la perspectiva que nos trasladaba Luis, las compañías de tecnología todas están pensando en que la inteligencia artificial tiene que ser incluida dentro de sus herramientas. Nosotros, como el resto de compañías, lo estamos haciendo. Lo que pasa es que estamos viendo que esa inteligencia artificial va a haber gente que haya que reconvertir su puesto de trabajo y gente que siempre lo va a perder. Es decir, cuando hablábamos hace un par de años de la automatización de procesos, hablábamos de todos aquellos puestos manuales de una fábrica, de un call center, de un almacén, iban a desaparecer porque lo iba a sustituir un proceso automático. Ahora lo que nos estamos dando cuenta cuando entra la inteligencia artificial es que, aparte de esos que ya íbamos a perder, se van a empezar a perder puestos de trabajo asociados con unas capacidades más elevadas de las que hablábamos antes de alguien que trabaja en un almacén. Entonces tenemos que considerar que, igual que va a haber nuevos puestos de trabajo, va a haber mucha gente que va a perder su trabajo. Y el ser humano tiene que aprender una cosa fundamental que le ha hecho llegar donde ha llegado, que es la adaptabilidad. Como no seamos capaces de adaptarnos a lo que nos llega, mucha gente va a perder su puesto de trabajo. Porque la inteligencia artificial no es una moda más, como hemos tenido en el pasado las tecnológicas, pues con las smart cities, la realidad virtual, cosas que han ido añadiendo, pero no han sustituido a lo que había antes. Esto es algo que viene a sustituir muchos puestos de trabajo y la gente tiene que reconvertirse, porque a diferencia de lo que ocurría antes con las revoluciones industriales que se producían cada 100 años, un individuo sufría una revolución industrial en su vida. Ahora vamos a sufrir entre 2 y 3. Todas las revoluciones industriales tienen una ganancia y una pérdida. Pero la diferencia con lo que pasaba en las otras revoluciones industriales, que antes había 1.000 millones, 2.000 millones de habitantes y ahora hay 9.000 millones de habitantes. ¿Qué va a pasar con esa gente que nunca va a encontrar trabajo? Entonces, nos preocupa mucho cómo generar nuevo talento, nos preocupa mucho cómo va a afectar la inteligencia artificial y sobre todo lo que nos preocupa es cómo somos capaces de reciclar a todas esas personas que van a perder su puesto de trabajo a la nueva herramienta que ha venido para quedarse. Yo, en cuanto a lo que dices, me resulta curioso porque yo soy profesor de universidad y yo no conozco el nombre de todos mis alumnos. Y si en algún momento hay una herramienta que pueda trabajar personalmente con ellos, es probable que... Hombre, yo a fecha de hoy lo puedo ver como un asistente o como alguien que te puede ayudar, pero en el momento que esa herramienta tenga ciertas capacidades, también podría sustituirnos a nosotros perfectamente. No sé qué opinan los demás. No sé. Yo soy bastante escéptico, la verdad. Yo creo que quizá algún día lo pueda hacer, pero creo que lo decía antes Senén,
En realidad los problemas son otros, ¿no? Yo no me preocuparía ahora por si nos va a eliminar la IA. Me preocuparía por cómo la IA puede sesgar a la gente a la hora de alcanzar un puesto de trabajo, o ese tipo de preguntas, ¿no? Que quizá la gente no se plantea tanto. En realidad la moda de si la IA nos va a eliminar o no, yo creo que es algo más bien que los medios han disparado. Bueno, yo estoy de acuerdo con él. O sea, una cosa es eliminar físicamente, pero que sustituir muchos trabajos me parece que es un problema. Pero lo que tú dices también, o sea, que no es que sea uno u otro, pero y es un problema que ya está aquí y para el que los gobiernos no se preocupan. Y desde luego ya está aquí. Y cada vez más rápido. Yo creo que lo que nosotros damos no solo son datos o estructuración de datos, sino también estructuramos el pensamiento de los estudiantes. Les damos esquemas de pensamiento. Es más difícil que la inteligencia artificial pueda transmitir ese tipo de organización de la mente. Es decir, nosotros les ayudamos a amueblarse un poquito, a ser informáticos, a ser químicos, a ser economistas. Ser personas. Y eso no creo que lo pueda hacer la inteligencia artificial, aunque puede ayudarnos mucho, como tú decías, pero como asistente. También tenemos asistentes a los cuales en principio tú les vas diciendo, pues encárgate de este grupo, prepara este ejercicio, redacta este tema, pero la enseñanza es otra cosa, es bastante más que eso, ¿no? Me voy a cambiar a tu universidad, si tú tienes asistentes, yo no tengo, así que es un buen lugar para... Me refiero a la gente más nueva, ¿no? Que va entrando, ¿no? Pero hay un problema aquí, ¿eh? A ver, no se automatizan ocupaciones. Eso es cierto. Una ocupación, con lo que entendemos como un puesto de trabajo, una ocupación entera, no se automatiza, porque todas tienen tareas que hoy no son automatizables. O no lo son porque la tecnología todavía no lo permite, o si lo permitiese, que en muchos casos es así, hay razones de coste, razones de aceptación, razones culturales, políticas, de todo tipo, ¿no? Sindicales, para que no se haga. Pero una cosa es que no se automatice una ocupación entera y otra cosa es que en la medida en que una parte significativa de ciertas ocupaciones se automatice, al final esos son puestos de trabajo. Por ejemplo, las personas, hay una parte importante del tiempo que se dedica en los bufetes de abogados a, por ejemplo, buscar sentencias, analizarlas, resumirlas, buscar aquellas que tienen analogías con un caso que estás llevando, hacer informes. Nadie hace solo eso en el bufete, pero una parte importante de lo que hace sobre todo la gente de menos cualificación es eso. Entonces, si yo, por ejemplo, soy un bufete que tengo 15 personas que se dedican a eso, probablemente pueda prescindir de 10 de ellas y quedarme con 5. Porque digo, bueno, pues a partir de ahora vais a hacer todas esas tareas que no hace el software que hacían los 15 entre los 5 y os sobra tiempo. Y el resto, hay un software. El otro día yo daba un curso, una charla a un sindicato, ¿no? A gente de un sindicato. Y al acabar la charla alguien comentó que estaba en una empresa de tamaño mediano, bajo, donde eran 6 en contabilidad y acaba de llegar un directivo que ya les informó que 4 sobraban, porque iba a hacer una gran inversión en software de automatización de todas las labores que estaban desempeñando. Entonces, esto es así, esto es una realidad. Y con los profesores pasa igual, es decir, hay una parte de nuestro trabajo que claramente es automatizable. Fijaros, mis alumnos desde hace un año prácticamente no vienen nunca a tutorías. Y antes venían con frecuencia. ¿Por qué? ChatGPT y equivalentes. Resuelven sus dudas a través de este tipo de herramientas. Bueno, pues ya hay una parte de mi trabajo que ya está automatizada, pero es que hay más. En la investigación pasa igual. Yo pensaba hace unos años, bueno, los que somos investigadores estamos a salvo. Esto no... Bueno, pues resulta que ya se ha publicado, es una anécdota, pero es una anécdota hoy. Dentro de pocos años no lo será. Pero hubo unos investigadores, hicieron un paper además de esto, para evidenciar, diseñaron un software complementario que hacía el prompting, el diálogo con ChatGPT
para que a partir de una base de datos de 250.000, una base de datos que cogieron simplemente porque es de libre disposición, 250.000 de personas, y en esa base de datos hay datos sobre su diabetes, modos de vida, de alimentación, ejercicio físico, etc. Entonces, a partir de esa base de datos, todos los pasos absolutamente se fueron a comer, y en 2 horas el ChatGPT, insisto, guiado por un software complementario que tuvieron ellos que diseñar, en 2 horas tenía una publicación entera escrita, con sentido, con poco valor científico, porque concluyó, sí, pero porque ya era un juguete, pero concluyó que era bueno para la diabetes comer verduras, hacer ejercicio, o sea, concluyó una chorrada, pero se inventó su propio objeto de investigación. Y el paper estaba escrito. Entonces, a ver, el mundo va a cambiar muy rápido. Y no es solo que también, es preparar, a reciclar a la gente, pero es sobre todo cambiar el modelo y el sistema educativo de los niños y niñas que hoy tenemos. Cambiarlo radicalmente. Y es crear todo un sistema social de amparo para estas personas. Porque es que si no, va a haber millones y millones creciendo de gente desahuciada completamente. Tú hablabas, perdón, y ya acabo. Hablabas, porque va a haber mucha gente que no va a encontrar un trabajo. No. Es que además va a haber mucha gente que va a perder el que tiene. Correcto. Y que no va a encontrar uno nuevo. No es mi padre que fue del campo a manejar máquinas en una modesta empresa. Y entonces pues, supo adaptarse, como tantos millones. Sí, hay que ver esto muchas veces en su contexto histórico, no económico. Hay una tendencia económica que llamamos, supongo que la conoceréis, que es el ludismo. El ludismo es el desprecio a las máquinas, ¿no? El ludismo es pues, lo que a mediados del siglo XIX hicieron determinados obreros en Alemania, en el Reino Unido, que quemaron las máquinas, porque decían esto mismo, nos va a quitar los puestos de trabajo. ¿Nos ha quitado los puestos de trabajo el hecho de que haya máquinas? No, ahora sabemos que no. Ahora bien, tú tenías toda la razón en lo siguiente. Es verdad que vamos a un mundo totalmente diferente y nuestro problema, tú lo has dicho, es la transición. Lo que tenemos que pensar desde el punto de vista social, no estoy hablando de técnica, lo que tenemos que aprender y ver cómo lo hacemos desde el punto de vista social es cómo hacemos la transición. Porque sabemos dónde vamos. ¿Lo sabemos? Sí, sabemos a que la inteligencia artificial suficientemente desarrollada nos va a quitar muchos puestos de trabajo. El asunto es que esos puestos de trabajo ahora están ocupados, que va a generar un problema social, que es el desempleo, ¿no? el paro, y debemos saber cómo vamos a solucionar ese asunto. De la misma manera que Previous, tú hablabas de las sociedades agrícolas de hace 60 o 70 años. Bueno, hubo un coste tremendo en la transformación de la agricultura, cuando el 30, el 40, el 50% de la población activa española trabajaba en agricultura y ahora solo trabajan el 3%. Ha sido tremendo porque a nuestros padres, a nuestros abuelos, les ha costado pues, la emigración, la pérdida de su arraigo, ¿verdad? Y eso es lo que... Pero tenían donde recolocarse. Fueron a las ciudades y allí tuvieron unas oportunidades asequibles a sus capacidades. Los tiempos, es verdad todo lo que dices, pero claro, es que la situación ahora, por muchos motivos, no es comparable. Los tiempos de esa transición van a ser muy cortos. Antes había décadas, si no cientos de años, para hacer ese proceso. Pero ahora son unos pocos años. Y con una población de 9.000 millones. Bueno, y con unos gobiernos, un poder público y una sociedad que es mucho más consciente. Pero ese es sí, estoy de acuerdo, y tiene más medios. Pero la llamada... A ver, yo con esto, como con todo de la IA, no hay una no estamos predestinados a fracasar, tampoco con la IA. Pero como va todo tan rápido y son unas tecnologías las más transformadoras después del lenguaje, que es la que más, tan potentes, que hay que pensar con rapidez y los gobiernos se tienen que anticipar, no lo están haciendo.
Esa es mi preocupación. Mi preocupación no es que no haya soluciones, claro que las hay. Y mecanismos, somos sociedades ricas, sobre todo ciertos países, claro. Y por tanto tenemos la capacidad de dar amparo social, de hacer políticas públicas destinadas a eso, de cambiar la educación, de bla, 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 bla. ¿Pero lo estamos haciendo? No. Pues a mí es lo que me preocupa. No me preocupa la IA, me preocupa... Estamos aquí para... Me preocupa la IN. Estamos la aquí, IN es la claro, inteligencia natural sí. mal empleada. MP. Me sale el concepto de renta básica o universal. Este concepto, sobre todo tú, José Antonio, ¿tú crees que sería posible un concepto de renta básica o sería plausible o evaluable? Sí que se oyen diferentes voces. Sí, tendemos hacia eso. Cuidado, en los países desarrollados. Tendemos hacia eso. De hecho, hay soluciones. Lo que no existe todavía es el reconocido el derecho a la renta básica universal. Pero en estos momentos, pues todos los países europeos tienen mecanismos para aportar una renta básica a todo aquel que no la tiene, ¿verdad? La renta de subsistencia en España, lo que sea, ¿no? Sí, claro que vamos a la renta básica. ¿Sabes lo que dijo Elon Musk hace poco en una entrevista? Le preguntaron de esto y dijo, no, la inteligencia artificial va a hacerlo todo, va a resolvernos la vida, nos va a hacer todo. Y de hecho, no una renta básica, sino una renta alta. Y yo pensaba, como dependa de ti, vamos a estar comiendo lentejas todos los días. Luego, a mí se me plantean también dudas, por ejemplo, el tema de la energía, ¿no? A mí me llama mucho la atención lo que están haciendo de intentar, pues, a través de, con estos imanes, intentar hacer un plasma para intentar generar esa energía limpia. ¿Consideráis que será posible generar esa energía limpia? Siendo fusión. Sí, la fusión fría, vamos. No, bueno, fría, caliente, pero sí, yo creo que se podrá. Y de hecho, están utilizando ya la inteligencia artificial. Claro, ahí tiene ahí mucho es a que donde decir voy. la IA, hay que ayudarla. Claro, porque si conseguimos una energía gratuita y limpia, da mucho más juego para hacer. Claro, al final es el conseguir esa renta básica, si ya no tienes que pagar energía o en el cambio climático descubrir algún proceso en el cual puedes deshacerte del CO2 que hay y convertirlo en otro tipo de cosas, ¿cómo veis esas posibilidades? Yo creo que, a ver, estamos siendo un poco catastrofistas con lo de la sociedad y tal, pero tenemos que tener la perspectiva de un ser humano que lleva 4.500 millones de años aquí. Como ser humano, 189.000 años y siempre hemos salido adelante. Enseñado, si lo ponemos en un año, llevamos 15, 12, 14 segundos. Llevamos los últimos 23 minutos de la historia de la Tierra es el cerebro racional, ya os lo digo, si lo centramos. Entonces, ya hemos salido otras veces. La humanidad ya ha sobrevivido. Hubo un momento que se quedaron 1.000 individuos y conseguimos llegar a donde hemos llegado. Esa es la clave. Claro, a ver, lo veníamos hablando en el coche, me parece. La Tierra va a seguir. Si por el camino desaparecemos nosotros, ese es otro tema. Será culpa nuestra, pero la Tierra va a seguir. Lo mismo que diríamos, oye, no. Ya nos hemos enfrentado y vamos a salir adelante. Claro, pero ¿quiénes van a salir adelante? ¿Cuál es el coste? ¿Quiénes se quedan por el camino? Y pues una selección. No podemos... Yo creo que eso es un error, porque no podemos decir, saldremos adelante. Saldrán algunos adelante, claro, nosotros, entre ellos. Gente formada. Yo no lo tengo tan claro, Sí, pero... Sí, hombre, sí, seguramente sí. Pero que salgamos nosotros, que ya estamos establecidos, tú que tienes unos cochazos por lo que se ve. Bueno, te haces una idea, no te haces una idea. Claro. Es que trabajo en un concesionario por las noches. Pero el tema es... ¿Y si por el camino vamos dejando cadáveres cada vez más y más? Pues no nos lo podemos permitir, porque yo digo, si hemos llegado hasta donde hemos llegado y hemos demostrado la capacidad, la inteligencia, toda la ciencia, el desarrollo tecnológico, que es asombroso todo lo que se está haciendo, y estamos dispuestos a pagar el precio de que todo eso coexista. Pero fíjate, me llama mucha atención lo que dices. Es decir, ¿cómo hemos llegado donde hemos llegado? ¿Por el instinto o por la razón? Es que es muy diferente. Si es por el instinto, es o te mato o me matas.
Si es por la razón, tengo conciencia de lo que dices. Hay gente que no se va a quedar. Perdóname que te corte. Se va a quedar el ahí. instinto no es yo te mato, me matas. Yo a este señor por instinto está aquí hoy porque le he invitado y instintivamente él ha venido porque ha descubierto pues alguien con el que compartir. El instinto no es te mato, me matas. Supervivencia, no le llames ya, supervivencia. No, pero No. este mato, me matas cuando yo tengo un hijo y tengo que comer y tú Claro, tienes un hijo que comer. exactamente. Pero si tenemos Es llevado comida al para los límite. dos, yo llego y te doy un beso. Sí. Yo No, también, el yo instinto no coincido es te con mato, me matas. Por favor, ahí sí que además me Además duele, te mato. me duele. No, evidentemente. Si es que coma tu hijo, o es que coma el mío, evidentemente. Pero claro, pero es que yo creo que, como bien dice Senén, tenemos la posibilidad de comer todos. Sí. Y si comemos todos, lo chulo es que estemos juntos, pues elucubrando o haciendo un programa como este. O sea, yo creo que Disneylandia no existe. Bueno, y ese mundo no ha existe. existido en sociedades pequeñas. Ahora empiezo a entenderlo No, a ver, es decir, el ser humano ha llegado donde ha llegado por pura supervivencia. Y esa supervivencia viene dejándose a gente por el camino. Y no, podemos verdad, no es verdad. Claro, sí. porque yo que he estado en los dos lados, es la visión de un empresario, la visión de No es verdad, vamos a ver. Perdona, Si hemos llegado así yo porque- soy geólogo y lo digo como geólogo. Es decir, Darwin definió un modelo. Yo soy más lamarquista, pero no. Yo no estoy de acuerdo con. Vamos a ver, si estamos llegando es porque tenemos una ilusión todos que nos creemos que el dinero vale para algo. Y llegamos a acuerdos y por eso tú, con uno de Soria, los dos sois españoles y resulta que os veis en otro país y os da alegría veros. Habéis creado una ilusión y no os conocéis de nada. Yo creo que el instinto no va en luchar. El instinto, puntualmente, evidentemente, cuando hay escasez, si hay escasez, evidentemente salta la lucha. Pero si no hay escasez, el humano no es yo mato o tú matas. Yo imagino que en la empresa privada, tú, donde has que... No estoy hablando de empresa jugáis privada. en otra liga, ¿sabes? No estoy hablando de empresa privada, estoy hablando de ser humano como tal. Yo creo que no. ¿Tú Yo crees? creo que si no hay ¿Tú escasez... confías en el ser humano? Yo sí. ¿Sí? Sin duda. ¿Sí? Sí. Yo confío en el ser No en humano. todos, ¿eh? No en todos. Claro, no. yo confío en algunos también, ¿no? Pero no, cuando no hay escasez, En Elon Musk no. e incluso cuando hay escasez también, joder, yo he visto en sitios, yo he viajado por Cuba, he viajado por Sudamérica y gente que tiene muy poco, tú vienes que no te conocen de nada y ese poco lo comparten contigo, Comparto, macho. 100%. ¿Sabes? O sea, Sí. yo Pero creo que el es instinto no o es sea, es ese. que yo no creo que, vamos, ni es una cosa ni es la otra. Todos tenemos el principio de ambas cosas y no hay escasez y hay guerra muchas veces donde no hay escasez y hay maldad y eso lo tenemos todos. O sea, no es ni uno ni el otro. Tenemos las dos cosas y tendremos que ir intentando modularlas para atender más a la cooperación que al enfrentamiento, pero que tenemos desde que somos humanos el enfrentamiento metido y no hay más que ver cómo está el mundo, lo que decías tú antes, ¿no? Y las guerras que hay y no siempre Hay que son, ver y cómo no está siempre el hay mundo, escasez. pero podemos mirar en perspectiva. Ya. Si tú Que levantas sí. la vista, Nunca estuvimos mejor. eso es. Ahí sí. yo opino como Pero se que ven. Nunca estuvimos mejor. Muchos No, más que siempre. no. A ti no llega el señor feudal y llama a tu mujer cuando te casas. Y antes o sea, si hablamos en porcentaje, si somos 9.000 millones, pero ¿qué porcentaje de gente vive bien? Yo creo que es mucho mayor, que me corregidme si me El mundo ha equivoco. mejorado globalmente, o sea, ha evolucionado mejor. Eso los indicadores, muchos, los estudios que se hacen lo demuestran. Pero eso no es permanente. Es decir, estamos en un mundo en continua tensión, porque hay tensiones de todo tipo, por incremento de población, tensiones porque los avances son tan rápidos que no somos capaces ya de asimilar el desarrollo científico y tecnológico que hacemos. No hay tiempo. A mí es lo que más me preocupa. Esta mañana yo comentaba, y creo que es un tema interesante, lo que más me preocupa es la delegación que podemos hacer de nuestras capacidades cognitivas más refinadas en máquinas que las están alcanzando. Entonces, si nuestros jóvenes, con todo el desarrollo de las tecnologías lingüísticas, pues cada vez leen menos, escriben menos, claro, y esto se nota. Porque estas máquinas cada vez son más competentes a la hora de manejar la información, elaborarla, escribir, etc. Si delegamos eso y no cultivamos con énfasis el uso del lenguaje, que es, insisto, de lejos la herramienta tecnológica más potente que hemos construido, ahí tenemos un problema muy serio. Ahí sí que tenemos, porque reblandecemos nuestra mayor capacidad, no solo creativa, sino también de desarrollo colectivo, de pensar en positivo, de llegar a acuerdos. ¿Cómo se llega a acuerdos si no es con el lenguaje y con un uso, digamos, cultivado del lenguaje, donde se ponen palabras comunes,
comparten semántica, se busca. A mí esto me preocupa mucho. Y de nuevo, parece que yo soy aquí el que anuncia los males de la humanidad. Pero no, yo lo que digo es, hay que pensar en esto. No nos relajemos, y nada más. Al hilo de lo que has empezado a barruntar, de que las máquinas son cada vez más capaces, volvería un poco a la esencia del asunto y haría una pregunta a todos. O sea, ¿creéis que la inteligencia artificial nos va a igualar en inteligencia? ¿Va a tener autoconciencia? Yo tengo otra pregunta. ¿Es necesaria la autoconciencia para tener esa inteligencia? Bueno, yo hablo ya de autoconciencia para equiparable a la nuestra. Habría que definir conciencia y nos podemos tirar un mes. Bueno, no, por hacer la pregunta tareas simple, en las que las máquinas para todas que nos superen en todo o que nos igualen en todo y haya cosas en las que van a ser, porque ya lo son, superiores a nosotros. O sea, es una pregunta al aire que yo creo tampoco... que el ser humano siempre tendrá el botón del pánico para decidir hasta dónde quiere llegar. No, yo no digo que la apaguemos o no. Yo lo digo... No, lo del botón del pánico. 2001 Odisea del espacio. Entonces, una máquina que tenga una inteligencia comparable a la nuestra será una máquina con desconectará el botón. Es lo primero que hará. Dirá, ¿dónde está el botón? Debe desconectar. Como los ladrones cuando te cortan Sí. ¿Pero lo creéis o no lo creéis? Es que Yo creo que es posible. Pero yo no lo voy a ver. Pero no en un futuro a corto plazo. No. Pues yo no lo tengo tan claro. Cualquiera que haya entrenado una inteligencia artificial, tú hablabas antes de lo complicado que es hacerlo. Está muy lejos. Es que no sabemos el camino para eso. Sabemos cómo ir a Marte, aunque no fuimos allí y tardaremos décadas. Pero sabemos cómo hacer ese camino, resolviendo los muchos problemas que todavía no están resueltos. Pero hoy no se sabe cómo hacer el camino de la IAG. No se tiene ni idea. Una pregunta ya que estás aquí, porque yo tengo mucha curiosidad. O sea, ¿podemos saber cómo son los modelos, cómo conectarlos? Uy, perdón. Que me está llamando la inteligencia artificial. ¿Para qué no? Son ecuaciones conectadas, básicamente, pero de repente ha tenido unas capacidades para los que no hay modelo. O sea, los que entendéis, creo que no se sabe cómo funciona. Se sabe perfectamente cómo funciona. Pero... Totalmente. Lo que no se sabe son modelos tan complejos. A ver, algunos modelos de lenguaje de gran escala, tipo el GPT-4, Gemini, etc., hay algunos que tienen cientos de miles de millones de parámetros. ¿Qué ocurre? Cuando tú tienes una arquitectura que has tenido que poner valores a través de algoritmos, lógicamente, de un modo automatizado, pero has tenido que poner valores en cientos de miles de millones de parámetros, que son varias veces el número de neuronas que tenemos, aunque esos son parámetros y nuestras neuronas son microprocesadores cada una de ellas, lo que tú no sabes es muchas veces, porque no eres capaz de manejar y destripar y leer toda aquella marabunta, lo que no sabes es por qué ante esta entrada justo dio esta salida. Pero en el sentido de que no sabes si, oye, ¿era clave dentro de la entrada esta palabra, esta otra, esta secuencia? ¿Tiene mucho que ver el contexto que se puso antes? ¿Por qué ahora me da distinto en función de no sé qué? Eso es lo que no sabes, pero no es una cuestión de que la máquina ha desarrollado capacidades que no sé explicar. De ningún modo, todas las sé explicar. Las capacidades. Otra cosa, las respuestas concretas. ¿Dirías que pasa lo mismo con el cerebro? Sí, lo que pasa es que el cerebro es órdenes de magnitud. Pero que la propiedad emergente de la conciencia... No, hay propiedades emergentes. Sí, yo entiendo que sí. Pero las hay, pero son todas explicables a través de la circuitería que tenemos. Todas. No, una cosa es que sean consecuencia de la circuitería, pero explicables de la circuitería del cerebro, totalmente. Ahora mismo... No lo sabemos, no sabemos cómo funciona. Pero yo estoy convencido, claro, efectivamente. Puedes decirme tú, pero no puedes demostrarlo. No, hoy no, pero se demostrará. O sea, no hay propiedades que emergen de la complejidad, de la realimentación, de que... Claro, tú fíjate, pero que hay propiedades que esa emergencia ocurre de alguna manera cuando el todo es más que las partes y sus interacciones. Pero eso ocurre con cualquier órgano, salvando las distancias de complejidad. Pero un corazón es lo que es por una disposición de células con funciones distintas y conectadas de un modo concreto. Y donde hay un sistema, que es el nodo sinusal, que espontáneamente genera activación eléctrica. Porque si no, tú juntas células del corazón y aquello no late.
Sí, Entonces, pero para mí es que salvando esa complejidad, es que en esa complejidad hay un salto muy cualitativo, no solo cuantitativo, entre un corazón y un cerebro humano, ¿no? Hombre, claro, sí. Aunque a veces pensamos con el corazón y no nos va mal, ¿eh? Y el estómago. Yo pienso con el estómago a menudo. Sabes que hay muchas neuronas. Sí. Se hacen traslados lo ahora de... digamos, sí, influye mucho en el pensamiento. Sí, yo cuando tengo acidez de estómago me pongo de una mala. Yo me tomo una cerveza y estoy mucho más tranquilo. Ahí sí que mato, ¿eh? Y sin escasez. Yo con respecto a lo que dice Álvaro, en realidad, lo que decía antes, hay tareas de visión artificial que las máquinas hacen mucho mejor que nosotros desde hace bastante tiempo ya. Sí. Entonces, ¿nos van a superar en qué? Esa es la cuestión. Y hay que definir qué es esa inteligencia. El problema de la AGI es definir qué es la AGI, precisamente. ¿A dónde llega? Lo decías tú. No sabríamos a dónde ir para conseguir una inteligencia artificial de ese tipo. No una sabemos inteligencia qué camino artificial hay que pensar. en concreto. Porque ni siquiera conocemos el objetivo del todo. Y eso es lo complejo. Si queremos, no sé, hacer que un coche conduzca solo, lo tenemos clarísimo. Pero llegar ahí... Yo creo que, digamos que no es un... Es que pero veo, no están ahí. Las máquinas que hoy tenemos... Pero que yo veo que es que no es un proceso lineal, que está siendo exponencial. Entonces, que no están ahí todavía, de acuerdo. Pero que yo no veo ningún impedimento metafísico para que no puedan estar ahí y superarnos en todo. Sí, yo se lo comparto. Sí, evidentemente. Y yo no sé si estamos tan lejos. Yo creo que estamos tan lejos. Sí estamos. Sí, yo creo que aquí os estáis olvidando, no sé si consciente o inconscientemente, porque vosotros sois más bien técnicos. Gracias por estar aquí. ¿Ves? Bueno, y yo soy de letras. Bueno, perdón, ¿eh? Yo soy de letras y de Vallecas, como tú antes decías. No hay nada mejor que ser de Vallecas, por favor. Perdona. Gracias, César. Geólogo y de Vicálvaro tengo mi mercado, ¿eh? Bueno, de Vicálvaro era... Perdona. De verdad, Reivindicamos. Sí, así sois ahora, mira. La mejor discoteca de heavy de este país ha estado en Vicálvaro. Yo era camarero en esa discoteca. Ahí lo dejo. Sí, no, yo lo que digo es que lo estáis viendo desde un punto de vista muy técnico, muy de ecuaciones, de algoritmos que procesan cosas. Y aquí tiene mucho que decir la psicología. Teniendo en cuenta que la psicología tampoco es una ciencia que haya alcanzado su máximo desarrollo, que está en desarrollo. La psicología, en tanto en cuanto nos explica cómo funciona nuestro cerebro. Y nuestro cerebro no son solo conexiones, ¿de acuerdo? Son otras muchas cosas. Tiene sistemas de procesamiento distintos a lo que yo entiendo que ahora es la inteligencia artificial, porque probablemente son producto de la evolución de muchos millones de años, desde que éramos seres unicelulares, ¿no? Y esto es lo que probablemente haya que estudiar y meter en la inteligencia artificial. Por ejemplo, nosotros tenemos teorías, nosotros tenemos esquemas de pensamiento que no son iguales para todos, que tiene mucho que ver el aprendizaje y cómo lo hayamos aprendido para luego cómo reaccionamos, incluso nuestras circunstancias vitales. Creo que esto todavía no se ha... Probablemente se esté metiendo, no digo que no, que haya psicólogos que se metan en ese área, pero esto tiene que decirnos mucho, porque también tenemos una predisposición de las conexiones y unas configuraciones que probablemente nos digan mucho en el futuro, y a lo mejor va por ahí la evolución de la inteligencia artificial. No solamente por cuestiones físicas y de redes neuronales y todas estas cosas que es de lo que ahora mismo está hecho. A ver, si estamos descubriendo cómo funcionamos. Como decía Senen, ahora mismo hemos descubierto que depende de las bacterias que tengas en el estómago, pues resulta que vas a estar deprimido, o vas a estar en una fase de manía, o vas a estar estupendamente. Y también sabemos, yo en las últimas lecturas que he tenido, si tomas una decisión en sístole, no tomas la misma decisión si está en diástole el corazón. O sea, dependiendo, hay muchos parámetros que afectan. Pero al final... la base de computación era la que generamos, y al final esa es la que estamos realizando. Evidentemente, nosotros no somos capaces de autorrepararnos. Yo creo que, entre comillas, el humano acaba de bajar del árbol. O sea, no somos seres tan completos ni tan inteligentes, pero sí que tenemos un juguete en las manos
que nos puede superar, porque al igual que nosotros tardamos 1000 años en evolucionar, podemos generar simulaciones que van evolucionando con diferentes... y ahí es donde la inteligencia artificial, cuando despiden ahora no me sale el nombre, a Sam Altman, le despiden, que se crea el revuelo, que resulta que le están despidiendo porque él está convencido que va a hacer una IAG y va a coger, o corregirme si me equivoco, va a coger todo el dinero que tiene de ChatGPT y lo va a dejar, y lo que le va a dar Microsoft, los 80.000 millones que le da Microsoft, y lo va a meter en intentar hacer una inteligencia artificial general. Si ya hay gente que está creyendo que se puede hacer y de ese calibre... No tengo claro que él lo crea realmente. A veces este tipo de boutades son formas de generar expectación, de mover mercado. Elon Musk sabe hacer esto fantásticamente bien. Pero Salman es otro perfil de Elon Musk. Sí, bueno, pero son perfiles no tan diferentes. No hablo de lo personal, no conozco a ninguno. No, bueno, un poco las vidas. No, hablo de ese perfil digamos, que es muy americano, por otra parte, ¿no? De CEO súper agresivo, con una ambición legítima, pero una ambición muy clara, con poco miedo al riesgo, en el sentido de que si al final pues le sale mal y tal, ya hará otra cosa. Y esto le pasó a Elon Musk varias veces, ¿no? Y se reinventa. Bueno, no sé. Yo lo que, fíjate, para mí es apasionante que sepamos, somos la única máquina biológica que se estudia a sí misma. La única. O sea, nosotros estamos... Eso es la conciencia, ¿no? No. ¿No? No, somos conscientes, pero, claro. Hay otros es por causa de la conciencia. Hay otros animales que son conscientes, también, por ejemplo, de sí mismos. Sí. Y esto hay pruebas científicas donde se ve que efectivamente se reconocen a sí mismos y por tanto tienen una conciencia no como la nuestra, no tan desarrollada. Del cerebro sabemos poco. No necesariamente la forma, si es posible, de llegar a una inteligencia artificial general es reproduciendo nuestro cerebro, aunque sea con otros materiales. La evolución dio esta solución, pero nosotros a lo mejor, como parte de un proceso evolutivo también, podemos encontrar otras. Sin embargo, la que estamos dando es bastante parecida. La que por ahora estamos... A ver, está bioinspirada, pero comparar la neurona matemática que se usa en estos modelos con una neurona nuestra, yo siempre digo, es como comparar estos cristales con mi ojo y la corteza cerebral, la visual, la corteza visual. O sea, es esa comparación. Sí, es una cosa muy mecánica, la neurona científica, ¿no? Elemental. Pero porque no podemos hacerlo por el nivel de cómputo que requeriría simular y por desconocimiento, fíjate. Hay un español que está en la Universidad de Columbia, Rafael Yuste, que es uno de los... sí, porque por ejemplo, fue uno de los que concibió el proyecto BRAIN de Estados Unidos y convenció a Obama de que pusiera, más de $1.000 millones. Es el proyecto de estudio del cerebro más fantástico que está en desarrollo en este momento. Bueno, yo una vez leí en una entrevista que le hicieron hace 6 o 7 años, que dijo, le preguntaban, del 0 al 10, ¿dónde está el conocimiento del cerebro que tenemos? Y dijo, pues está como por un 3, 3,5. Y yo después tuve la fortuna de coincidir en una mesa redonda, yo asistía, él formaba parte de la mesa redonda, y le pregunté al final, pasados, no sé si eran 3 o 4 años, ¿en dónde está la puntuación? No, dijo, pues... entre 4 y 5, podría estar cerca del 5 del aprobado. Y yo después escribí, yo no soy quien para enmendar a la plana, faltaría más. Algo me diría que no, que todavía estamos muy lejos de eso, pero bueno, faltaría más. Pero escribí un artículo diciendo, mira, describiendo esto y dije, este 5 que dice Yuste, que sin duda es así, pero es ese 5 que le ponemos a los estudiantes cuando corregimos un examen, no tiene ni una pregunta bien, ni una, pero le vas dando un poquito en cada cosa, y al final sumas y suma 5, y dices, ¿y ahora qué hago? Si no tiene ni idea, si no supo hacer nada bien, pero bueno, aquí puso tal, aquí hoy estaba generoso. Era en sístole que tomé la decisión. Había comido razonablemente bien, y le pones un 5, pero realmente, pues yo creo que es eso, es decir, no sabemos... Tomándote la palabra,
Rafael Yuste habla de, a mí me asusta, imagino que todos conocéis, el caso de Cambridge Analytica. Bueno, pues vamos a despedir a Juan Pedro, que ya Si no, tiene tengo que irme en coche. esta noche se va en uno de sus maravillosos coches, que son autónomos, ¿tus coches? Uno va solo casi. ¿Sí? Lo lleva tu mujer, por supuesto. No, va solo. O sea, Pues vamos a despedir. Muchísimas gracias a todos por el ratito tan bueno. Gracias y perdonad por el tiempo. Gracias, un placer. Siempre hay una experiencia y un futuro, o sea que no digáis que no. El ser humano. Luchar. Muy bien. Yo, parafraseando lo que dices de Rafael Yuste, a mí el caso de Cambridge Analytica me marcó en el alma, imagino que lo conocéis todos, ¿no? El hecho de que a través de un bug de Facebook consiguieron cuestión de Facebook, gente que se informa solo por Facebook, creaban noticias falsas y a partir de ahí modularon, hablan eso de más de 200 elecciones a nivel del mundo. Para mí eso es una manipulación a través de herramientas de inteligencia artificial que a mí me aterra. O sea, no sé si el Brexit o Trump o Bolsonaro o Macri o todos los que han ido pasando. Ahí es donde creo yo que es a corto plazo donde debe estar la... Medio plazo es uno de los grandes problemas. Los la modelos lesión a la democracia. los modelos generativos y los largos de lenguaje lo que más van a permitir es precisamente esto, crear noticias falsas, imágenes de personas falsas con discursos difundirlas, difundir. Ahí es donde está uno de los grandes condicionar riesgos de opinión, condicionar votos, sin duda. Yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos entre manos. Cómo puede minar la democracia. Ese es uno. Las desigualdades, el desempleo tecnológico. Bueno, hay unas cuantas. No está, desde luego, el que nos sometan las máquinas de momento, que eso... No. De hecho, una AGI ni siquiera creo que pase por los modelos largos de lenguaje o por ahí. Yo creo que iría tendrá que ser otra cosa. Por otros lados, seguro. Sí, porque eso no va a dar de sí. Pero ese riesgo es un riesgo muy evidente. El manipular opinión de forma muy masiva, por un lado gracias a las redes sociales y por otro lado gracias a la posibilidad de generar realidad, porque lo que generan es realidad al final. Yo este tema lo he trabajado... Esa reflexión es interesante. Generan realidad, sí, es una nueva realidad. La posverdad. Ojo, porque es un debate que no es menor. No, uno tendería a decir, no, generan cosas falsas. Pero ¿hasta qué punto si ya no las distingues? Si por ejemplo, haces una inmersión en un espacio virtual que llega a ser, no lo hay aún, pero que llegue a ser tan sentido como lo que vemos aquí. ¿Eso es artificial o ya forma parte de lo que podríamos denominar verdad, mundo? No sé. Todo a mí me supera. Bueno, cuando la gente se pone gafas de realidad virtual e incluso en esos mundos que ni siquiera son muy perfectos sale corriendo por la habitación y se da con una pared, es que somos muy fáciles de engañar, ¿eh? Sí, somos muy fáciles totalmente. de engañar. Somos muy fáciles. Es decir, estamos tan preparados para reconocer la realidad al caso de las caras, por ejemplo. Estamos tan preparados para reconocer caras que vemos caras en casi cualquier cosa, en una patata o en una pared en Marte, ¿no? Somos muy fáciles de engañar y engañarnos con estos sistemas que son capaces de generar... Somos muy vulnerables. Claro, capaces de generar realidades tan reales, ahí hay riesgo, ahí hay verdadero riesgo. Sí. Claro, pero entonces eso es la necesidad es de crear controles, pesos y contrapesos, como tenemos en el mundo social, para que nos detecten dónde está la mentira. Y sobre todo legislar. Sí, legislar. No, pero quiero decir incluso desde el punto de vista técnico, que habrá contrainteligencia artificial. Sí. Ahora no lo hay. No, se trabaja la hay, por ejemplo, en la ciberseguridad. Claro. Se está usando, o sea, el incremento de uso de la IA y la IA generativa en ciberdelitos es brutal. Pero al mismo tiempo es que se está usando como herramienta para tratar de ciberprotegernos. Ahora, ¿quién va a ganar? Pues los que tengan más pasta. Esa es la vieja lucha. Es la vieja lucha, ¿no? Claro, piensa, el phishing en el que ahora te mandan un mensaje de WhatsApp y te dicen que soy tu hijo, que me he quedado varado en no sé dónde, mañana te va a llamar tu hijo con su voz y te va a contar eso. Pero yo nunca le di dinero. O sea que no se lo voy a dar. Pero cuando era de verdad no se lo daba. Mañana no va a ser un WhatsApp, es que te va a llamar por teléfono y te va a hablar con la voz de tu hijo y te va a decir, mándame 200 euros porque estoy... Sí, pero la picaresca siempre ha existido. A ver. Pero entonces tendrás una aplicación en tu móvil donde tendrás la voz de tu hijo de otras conversaciones que te dirá, este no es tu hijo. Siempre pasa, hay gente que trabaja en fabricar inteligencias que tratan por eso la contrainteligencia. Contrainteligencia, sí, está claro. Pero hay un riesgo evidente.
Aquí tenemos una serie de gente. ¿A alguien se le ocurre algo que preguntar? Así que vamos finalizando. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Pues no lo sé. La última cosa que yo quiero comentaros es el tema del coche autónomo, que llevamos 20 años sacando el coche autónomo y no sale el coche autónomo. ¿Cuándo creéis que por fin tendremos? Bueno, hay una ciudad en China que la han sensorizado a tope, que es del tamaño de Barcelona, que ahí sí que va a funcionar el coche autónomo. Los taxis, estos de Waymo que hay en algunas ciudades de Estados Unidos, son taxis. Sí, hay camiones también que recorren Estados Unidos, pero ¿cuándo creéis que en algún momento nos quitaremos los prejuicios para poder...? Yo creo personalmente que los coches ya conducen mucho mejor que nosotros. Pero antes él ha dicho una frase cuando estabas aquí, que es que hay mucha hipocresía y la legislación alrededor de eso es muy hipócrita, porque se le están pidiendo a los coches niveles de seguridad que el ser humano no cumple ni de lejísimos. Los coches conducen mejor que nosotros, de forma más ordenada. Ya se han hecho simulaciones donde se ve que no generan atascos, por ejemplo, porque no conducen de forma agresiva y el problema es un problema de hipocresía. Hay un mercado enorme del automóvil y de ciertas cosas que entiendo que no se quiere que cambie o que cambie mucho a corto plazo, pero conducir mucho mejor que nosotros. Sí, yo en ese sentido lo que digo es coche autónomo, sí, por favor, claro, cuanto antes, cuanto antes. Pero no sale, ¿no? Hay muchas trabas políticas, sociales. No, económicas, hay mucho lobby, hay dificultades, porque también hay dificultades de aceptación. Yo tengo un amigo que una vez lo llevaron a... Él dijo, no sé si exageró, pero casi a 200 por hora por una autopista en Alemania, ya fue hace unos pocos años. Y el coche por esa autopista iba sin... El conductor iba sentado, pero las manos... O sea, el coche iba solo y adelantó y tal. Y él dijo que entró en pánico. O sea, que dijo que en su vida iba a volver a montar allí. O sea, al final hay muchas. Pero ¿sabéis cuánta gente muere de accidentes de tráfico al año? Pues más de 1 millón de euros, de personas todos los años. 1.200.000, 1.300.000, depende del año. El 95% son errores humanos. Despiste, sonolencia, drogas, en fin, impericia. Los coches autónomos salvarían cientos de miles de vidas, no todas. Porque yo siempre le digo a mis estudiantes y le digo, la inteligencia no es compatible con la infalibilidad, ni la natural ni la artificial. No vamos a poder jamás hacer una inteligencia artificial infalible. Nunca. Nunca va a haber un coche autónomo que podamos garantizar que no comete un error, porque habrá una circunstancia que nunca se ha contemplado en los procesos de aprendizaje, etcétera, sobrevenida, y fallará. Lo que pasa es que mucho menos que nosotros. Y a mí me gustaría que esto corriera un poco más, pero no por una cuestión de modernidad, de tecnología, no, por una cuestión de salvar vidas humanas. Hay mucha hipocresía aquí. No le permitimos a la máquina ni un fallo cuando nosotros convivimos con fallos nuestros brutales y a veces, muchas veces, por ir drogados, bebidos, desatentos, mirando el móvil, joder. Bueno, no sé. Vale, pues yo creo que si no queréis comentar nada más, daros las gracias de una forma profunda, porque para mí es un placer estar aquí. Gracias a ti por juntarnos a todos y hacer esto posible. Deseando que esto os interese a alguno de los que lo estáis viendo, porque si no, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Gracias como siempre a Víctor, a Arcón, a Irene, a Paula, sobre todo a Óscar, a Julián. Y nada más, pues esperemos que haya un cuarto programa y lucharemos todos por ello. Mil gracias a todos. Y le damos un aplauso a ellos, ¿no? Sí. Por supuesto.